la segunda entrevista del día de hoy. Efectivamente, Rosangélica, ya está con nosotros el amigo Oleg Oropesa, abogado constitucionalista, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Globovisión y a Primera Página. Señor Oleg, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Buenos días a los televidentes, por supuesto, a toda Venezuela. Ciertamente. Abogado, hay muchos temas sobre los cuales queremos consultar su apreciación como abogado constitucionalista, y hay uno que principalmente está ocupando también la atención de nuestro país y tiene que ver, entre otros temas que vamos a estar también analizando más adelante, pero tiene que ver en este caso, iniciamos con lo de la legalización de los partidos políticos que ha ordenado el máximo tribunal de la República desde el año pasado, habría que decirlo, y ahora recientemente el Consejo Nacional Electoral. Hubo unos tuits que escribió una autoridad electoral como la rectora principal Tania de Amelio. Vamos a verificar o a chequear rápidamente lo que escribió la rectora Tania de Amelio. Entre otros tuits, ella escribió lo siguiente: son 62 partidos políticos nacionales que están obligados a renovarse ante el Consejo Nacional Electoral, de los cuales 59 solicitaron participar en el proceso y 3 renunciaron a ello. Luego de la recolección de manifestaciones de voluntad, se va a abrir un lapso de 2 días adicionales para que los partidos políticos que no logren el mínimo puedan disponer de 4 días en la práctica para alcanzar el 0.5%. 2 días adicionales van a tener los partidos políticos que no logren el 0.5% en 12 estados del país. A pesar de esto que escribió ayer o anoche la rectora Tania de Amelio, hay varias organizaciones políticas, y aquí curiosamente coinciden, tanto de oposición como del gobierno, en protestar lo que ellos consideran condiciones injustas impuestas por el TCJ para esta legalización de partidos. Ok, sí, uno de los temas que está en el tapete ahorita es la renovación de partidos políticos. Y aquí quiero hacer un inciso rapidito porque ha habido, digamos, mucha laraca en función de lo que la vocería de los partidos dicen, de que es un proceso injusto, o de que el gobierno quiere eliminar partidos, como decía el anterior invitado acá, el diputado de la MUD. Me parece de manera poco responsable decir eso, porque aquí lo que se está es aplicando... aplicando... También lo ha dicho el Partido Comunista. Sí, bueno, el Partido Comunista que asuma su responsabilidad también, pero toda aquella vocería política que diga que se quiere eliminar partidos, aquí lo que se está es aplicando la ley. Se está aplicando además una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y las normas que existen en la ley de partidos políticos. Ciertamente es una ley preconstitucional, pero que sus normas que no coliden con la Constitución tienen plena vigencia. Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral tiene sus errores. ¿Por qué? Porque hay un trato desigual ante la ley de diversas organizaciones políticas. Hay unos supuestos de hecho de la norma que establecen cuándo un partido debe ser cancelado. Esto es, y está en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, esto es cuando una organización política, un partido político, no asiste a 2 eventos constitucionales, para lo cual es el objeto de los partidos políticos consecutivos. En este caso, la sentencia estableció la elección presidencial y la elección de la Asamblea Nacional. Hay cerca de la mitad... Perdón, por una precisión, abogado. Por tener periodos constitucionales distintos. No solo eso, sino además por tener carácter de convocatoria nacional. Exactamente. En la jurisdicción nacional. Correcto. Okay. Entonces, los partidos políticos que no asistieron a eso deben ser cancelados, están cancelados, entran en el supuesto de hecho de la norma de estar cancelados. Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral no los está cancelando, sino que les está permitiendo renovarse, como si ellos hubiesen participado en esas elecciones. Eso es un error del Consejo Nacional Electoral. Buena parte de la mayoría de los partidos de oposición no participaron con sus tarjetas, su simbología, y sencillamente están cancelados, dejaron de existir como partidos políticos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en un error, a mi modo de ver, en un error de la aplicación de la norma, les está permitiendo renovarse. Eso es el primer error allí. Después, está tratando entonces desigualmente a los que participaron y a los que no participaron. El fondo y el objeto de la aplicación de la norma es, en principio, verificar el tema de la doble militancia. El tema de la doble militancia. Porque aquí tenemos un partido como la Mesa de la Unidad Democrática, que es un partido político,
pero que no se sabe quiénes son sus militantes. Supuestamente allí hay militantes de todos los partidos de oposición. Eso no puede ser. O sea, cada partido tiene que tener su militancia, porque cada partido cumple una serie de requisitos cuando se legaliza ante el Consejo Nacional Electoral. Pero una precisión, abogado, porque es que eso nos lleva también a una discusión, digamos, conceptual, política, mucho mayor que técnica, porque hay doctrina en muchos países además y que aplicó en Venezuela durante muchísimo tiempo, según la cual una cosa es que usted esté de acuerdo con que un partido político exista y otra que milite y coincida con las ideas de ese partido político. Usted le pueden preguntar, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que exista el partido X? Y usted dice, sí, estoy de acuerdo con que exista. ¿Usted milita en el partido X? No, yo milito en el partido P. Es decir, esa discusión de limitar a que exista un partido político, a la inclusión o la adhesión de un número determinado de militantes. No hay número determinado de militantes. Bueno, número determinado de el militantes. 0.5%. No, eso es para la renovación, Ajá. eso es otra cosa. O sea, tú tienes que cumplir unos requisitos que es que por lo menos, puede ser 0.5 o puede ser que la mitad del padrón electoral se adhiera y milite con un partido político. ¿Eso es distinto a militante? Claro. O sea, y si es distinto a militante, ¿por qué entonces vamos a poner un ejemplo? Gabriel López. No es que es distinto quiere ir a a militante. perdón, una precisión. Vamos a suponer un ejemplo para personalizarlo en mí. Gabriel López, ciudadano venezolano, quiere firmar para militar en el partido X. ¿Podría hacerlo también en el partido M? No puede. Entonces sí es una figura No de puede. militante Sí, de partido. es decir, cuando tú quieres aportar tu manifestación de voluntad, porque es una manifestación, es un acto volitivo, una manifestación de voluntad, donde yo digo sí. O sea, el Partido Comunista de Venezuela o el Partido Primero Justicia, yo me adhiero allí, es mi manifestación de voluntad. Lo que yo no puedo hacer es, o sea, militar en el Partido Comunista de Venezuela y militar en Voluntad Popular. Entonces, o por sea, eso le hago la pregunta. Una total contradicción. Por eso le hago la pregunta, abogado. ¿Está el TCJ y el CNE limitando la existencia de un partido político a la cantidad de militantes que pueda tener el mismo? Como prerequisito para existencia, sí, pero no limitando la cantidad de militantes que pueda tener. Porque lo que sucede es, si, por ejemplo, si una persona milita en Voluntad Popular, renuncia a Voluntad Popular, puede ir a militar a otra organización política, como efectivamente ha estado pasando en los partidos de oposición. Pero sí se limita, porque lo acabamos de hablar, usted mismo lo reconocía, sí se limita la cantidad de militantes de un partido porque se exige al menos el 0.5% en 2 estados Pero del no país. Es que lo limitas, no, como te dije, es un requisito para la existencia, es decir, yo no puedo existir como partido político si yo no lleno en 2 entidades al menos el 0.5% de ese padrón electoral de esa entidad. Es un requisito para la existencia, no se limita. Todos los que quieran militar en los partidos políticos lo pueden hacer. Digo que la pregunta es si esto limita la concepción de lo que es el ejercicio de la política, abogado, porque vamos a suponer, yo quiero crear un partido político que defienda las hojas blancas, que no se usen hojas en el país, sino todo electrónico, y supongamos que solamente me apoyan 300 personas. No se irrespeta mi derecho político a defender al menos esa idea específica, sujetándola a una cantidad de militantes de 0.5% en 2 estados del país. Claro, lo que pasa es que ¿dónde quedan las ideas que defienden los partidos políticos? Lo que pasa es que esa es otra discusión. El supuesto de hecho de la norma establece unos requisitos. Pues imagínate, aquí hay mucho partido de papel, mucha franquicia política. Esto va a generar precisamente que, digamos, haya una depuración. Las zafras electorales sirven para que gente que carga en un maletín varias tarjetas electorales allí haga negocios políticos en este sentido. Esto va a definir efectivamente quiénes son realmente los partidos políticos que además están haciendo vida política y están activando y adhiriendo militantes a su organización. Tenemos que irnos a la pausa, abogado, pero para que me lo responda, por favor, al regreso. Esto es óbice para suspender, detener o postergar procesos electorales en Venezuela. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya en pocos segundos venimos con mucho más de Primera Página, conversando con el abogado constitucionalista Oleg Oropesa. Recuerden su participación con nuestra... 8:01 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Oleg Oropesa, abogado constitucionalista, sigue con nosotros sobre este tema de la renovación de partidos. Abogado Oropesa, esto es óbice para que se posterguen
procesos electorales como los regionales y los locales, de acuerdo a lo que han dicho autoridades del Consejo Nacional Electoral? Bueno, entiendo primero que fue una opinión personal de la rectora Tania D'Amelio. Tania D'Amelio sobre ese tema, ¿no? Eso, hay que ser, digamos, serios en este asunto, y las decisiones del Consejo Nacional Electoral emanan es de sus juntas directivas. Entonces, digamos, eso es una opinión muy personal de la rectora y bueno, queda como opinión personal. En todo caso, estos procesos, hay muchos partidos reclamando las condiciones, que cómo es posible, que quieren eliminar los partidos, pero por el contrario, te insisto, la mayoría de esos partidos están cancelados. El Consejo Nacional Electoral les está permitiendo renovarse, cosa que está haciendo un trato desigual ante la ley con las organizaciones políticas que efectivamente participan en los procesos electorales. Fíjense que, por ejemplo, uno de esos partidos que participó en el proceso, los dos últimos procesos electorales, la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Ellos dijeron incluso que van a solicitar al TCJ la derogación de varios artículos de la Ley de Partidos Políticos y Participación Política. Además, aseguran que son condiciones injustas para la recolección de las firmas. Lo mismo que palabras más, palabras menos dijo el rector Luis Emilio Rondón. De hecho, el Partido Comunista de Venezuela decidió que no va a presentarse a esta renovación de partidos. Una denuncia similar ha hecho el partido Redes, que también forma parte del Gran Polo Patriótico. Cito estos dos partidos para no hablar de los partidos opositores, que en su mayoría también han denunciado estas condiciones. ¿Usted qué opina? Sí, mira, el partido que no se presente a renovarse, sencillamente, se cancela, pues. No forma parte de esto. Sí creo que la discusión debería darse específicamente en negociar las condiciones, pero piensan los partidos que hay pocas máquinas, bueno, se negocia con el CNE y se amplía el número de máquinas. Los días, realmente no son 2 días, son 4 días lo que tienen los partidos para la recolección de las adhesiones de voluntad allí en... Bueno, son 7 horas por cada día, para sábado y domingo, 14 horas fin de semana. Claro, pero es que no podemos trabajar 24 horas, o sea, el CNE no puede trabajar 24 horas. ¿Usted cree que ese proceso debió darse de lunes a viernes o de lunes a domingo? No, yo creo que los fines de semana es lo lógico, las personas tienen más tiempo para hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué no ocurrió un hecho similar en el año 2014 con la inscripción de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde sí funcionó días de semana y con muchas más máquinas? Pero es que son procesos totalmente distintos, son cosas totalmente distintas. Bueno, era lo mismo, inscripción de militantes. Pero eso es un proceso interno del PSUV, un proceso interno, no tiene nada que ver con esto. Aquí lo que estamos hablando es del supuesto hecho de la norma, que los partidos tienen que renovarse, tienen que calificar para realmente ser partidos políticos, verificar cuál es la militancia, porque existe en este momento en el país una doble militancia de partidos políticos, fundamentalmente de la oposición, que hay que resolver con este proceso. ¿Qué le parece, señor Oropesa, si a esta hora nosotros consultamos también la opinión, Vamos con la opinión de pública. La audiencia? Claro. Está en Infolivares lista para presentar algunos comentarios. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario de @MolinaPisoRicha. El gobierno solo quiere que exista el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Y los demás qué? Le preguntan. Repito, la mayoría de estos partidos que van allí, en mi cámara, están cancelados. Si el CNE hubiese aplicado el supuesto hecho de la norma, buena parte, más de la mitad de estos partidos ni siquiera irían a renovación. Entonces, al contrario, muy por el contrario, lo que se quiere es verificar la legalidad, eliminar la doble militancia y que se vayan a procesos electorales con todos los partidos dentro de la legalidad. Leo, Y no es el gobierno, porque es el Consejo Nacional Electoral. No sé por qué tienen que involucrar al gobierno en una discusión de este tipo. Leo Quintero, increíble que el Tribunal Supremo de Justicia dicte sentencia y el CNE rápidamente actúe. El pueblo pidió referéndum revocatorio y no se lo dieron. ¿Qué le contesta? Bueno, insisto, el gobierno es el gobierno, el poder electoral es el poder electoral, la jurisdicción es la jurisdicción. Es decir, la Sala Constitucional tiene, y es un mandato de la Constitución, mantener la supremacía constitucional y es la única garante de esa legalidad. El Consejo Nacional Electoral y los demás poderes públicos están sujetos a la Constitución. Y en este caso la Sala Constitucional es la máxima garante de ella. Yamile Silva le pregunta lo siguiente: estoy inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no quiero pertenecer a ese partido. Si me inscribo en otro en las elecciones, ¿cuál es el efecto? Le pregunta.
Sí, no puede haber doble militancia. Si ella está inscrita en el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene que formalizar su retiro del PSUV y adherirse a la organización en la cual quiera militar. Por razones de tiempo, leo para usted un último comentario del señor Omar Espinosa. Le pregunta, si el Consejo Nacional Electoral es tan apegado a las normas, ¿por qué no cumplió con convocar a las elecciones que correspondían el año pasado? Las elecciones del año pasado no se convocaron porque fundamentalmente la oposición al gobierno se dedicó en una estrategia política equivocada, a mi modo de ver, a intentar llevar adelante un referéndum revocatorio sin que los laxos dieran para ello. Es decir, los errores tácticos y estratégicos de la oposición llevaron a que el Consejo Nacional Electoral no se puede abocar o se aboca al referéndum revocatorio o se abocaba a las elecciones. En este caso, ellos quisieron que se abocara al referéndum revocatorio, no midieron los tiempos acostumbrados como han estado precisamente a salidas no constitucionales y, bueno, quedaron entonces postergadas las elecciones regionales. Nos quedan segundos para finalizar la entrevista y usted como abogado constitucionalista, yo no quisiera despedirlo sin antes pulsar su opinión respecto de esta denuncia que se conoció el día de ayer del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el vicepresidente Tarek El Aissami y la solicitud que hace el Parlamento Nacional para iniciar investigaciones aquí. Le están pidiendo al Ministerio Público que abra investigaciones al vicepresidente ejecutivo. Sí, yo aprovecho la oportunidad, ciertamente me parece primero una jugada que tiene que ver con la política interna norteamericana. Fíjate, la administración Trump en 2 meses que tiene de haber asumido el gobierno, son muchísimos los hierros en términos de política internacional que viene cometiendo. El lunes acaba de renunciar. No llega a 2 meses todavía. No llega a 2 meses todavía y ya renunció el asesor de seguridad nacional derivado de los escándalos que comienzan a darse allí. El decreto o la orden ejecutiva de Trump donde afectaba a 7 países del Medio Oriente, que afectaba y discriminaba directamente todo lo que tiene que ver con los musulmanes, está paralizado por los tribunales norteamericanos. Pero además era evidente que él no afectaba, por ejemplo, a Arabia Saudita, de donde salen buena parte de los yihadistas, porque, digamos, sus negocios están inmersos allí. Entonces, pareciera ser, digamos, una cortina de humo dentro de la política norteamericana el desvío de atención para esto. Pero es extraterritorialidad jurídica, es realmente condenable que se ataque moralmente, que se trate de destruir moralmente a una figura pública nuestra. En este caso aquí no debería haber ni oposición ni gobierno, sino deberíamos estar unidos como nación en defensa de un connacional nuestro. ¿Debería el Ministerio Público, para despedirnos, abogados, abrir alguna investigación? Si el Ministerio Público recibe una denuncia fundamentada, que tenga pruebas, porque aquí todo el mundo habla, dice, ¿y dónde están las pruebas que dicen que Tarek es narcotraficante? ¿Tú sabes lo que significa denunciar a alguien como narcotraficante internacional? O sea, ¿tú sabes lo que significa la destrucción moral de una figura pública de esta categoría, pero además atacando al vicepresidente de nuestra nación? Entonces, realmente, Gabriel, en este sentido, yo hago un llamado a que todos nos unamos en función de la defensa de nuestro país. En este caso, le ha tocado a Tarek. En otro momento le puede tocar a cualquiera, de cualquier lado, de oposición o de gobierno. Muchísimas gracias, abogado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Oleg Oropesa, abogado constitucionalista, quien